Hola, mi nombre es Azul Herrera y les voy a hablar sobre el carcinoma de nasofaringe. Primero, ¿qué es el carcinoma de nasofaringe? Esta es una enfermedad que es poco frecuente que se origina en el revestimiento de la mucosa nasofaringea. Y entonces, ¿qué es la nasofaringe? Esta es una cavidad cuboidea que consta de 3 regiones: la cámara, las paredes laterales y la pared posterior. Su parte inferior se conecta con la superficie superior del paladar blando y la orofaringe, mientras que anteriormente se continúa con la cavidad nasal a través de las coanas posteriores. En el 2022 se registraron más de 120.000 nuevos casos y 73.000 muertes en todo el mundo. Pero mientras que este es endémico en el sur de China, donde la incidencia puede alcanzar hasta 25 casos por cada 100.000 personas al año, en América este es poco frecuente, con 0.5 a 2 casos cada 100.000 personas. Pero, ¿por qué ocurre este cáncer? Mientras que en poblaciones endémicas el riesgo parece deberse a una interacción de varios factores, como puede ser la infección por el virus Epstein-Barr, causas ambientales y predisposición genética, en los países occidentales el subtipo diferenciado se asocia más que nada al consumo de tabaco y alcohol. Hay evidencia que sustenta el papel del virus Epstein-Barr como etiología principal. Esto implica la detección del ADN de este virus en lesiones precursoras y células tumorales. Las células afectadas manifiestan una serie de proteínas latentes del virus como EBNA1, LMP1 y LMP2, y una sección del genoma del Epstein-Barr virus llamada fragmento BAM-HIA. Debido a que la progresión de la infección es lenta, induciendo la inestabilidad genómica y liberando citocinas inmunosupresoras, lo que va a promover la migración celular, la invasión y la metástasis ganglionar. Otro hecho importante de la actividad del virus Epstein-Barr es su capacidad de inducir propiedades similares a las células madres en las células tumorales. Otro punto importante que mencioné anteriormente y que podría contribuir a la incidencia es el estilo de vida. Esto va a incluir la exposición en la infancia al pescado salado, los alimentos en conserva o fermentados con altos niveles de nitrosaminas y el uso de hierbas medicinales chinas que pueden reactivar el virus Epstein-Barr en algunas zonas. Ahora, pasando a las manifestaciones clínicas, los pacientes pueden experimentar una variedad de signos y síntomas que dependen de la progresión del tumor. En la fase temprana, estos pueden permanecer asintomáticos durante un largo tiempo. Sin embargo, a medida que el tumor progresa y se extiende a nivel intracraneal, aparecen los síntomas o aumentan de intensidad. Los síntomas más frecuentes incluyen cefalea, obstrucción nasal con epistaxis, diplopía o hipostesia facial y masa cervical debido a la metástasis ganglionar. Y ahora, en un resumen de signos y síntomas por área anatómica, tenemos que en el área nasal puede producir obstrucción nasal unilateral, epistaxis, disfonía, hipostomía e incluso cacostomía. Aproximadamente el 80% de los pacientes va a experimentar síntomas nasales. En el área del oído, los síntomas son producidos por la obstrucción de la trompa de Eustaquio y pueden debutar con otitis media recurrente, con disfunción ototuárica, hipoacusia, acofosis, sensación de plenitud en el oído, otorrea, otorragia, efusión del oído medio y tinnitus. En el área de la base del cráneo, puede haber una afectación de los nervios craneales 3 y 4 por extensión a través del agujero rasgado anterior o el agujero oval. En ocasiones, la rama B3 o mandibular del trigémino puede verse comprometida si es que existe una invasión directa sobre el ganglio de Gasser. Y en el área del cuello puede haber aparición de masas cervicales o en la región submandibular. El diagnóstico definitivo se va a realizar mediante una biopsia guiada por endoscopía del tumor primario. Deben evitarse las biopsias incisionales del cuello o la disección ganglionar. También se puede realizar una de aspiración con aguja fina de adenopatía cervical para confirmar la afectación ganglionar. Y si hay sospecha de afectación a distancia, se recomienda realizar una PET. Como pueden ver, aquí les agregué una tabla en resumen sobre categoría de evaluación y pruebas o procedimientos diagnósticos específicos. Primero tenemos la historia clínica. En esta se va a hacer una historia clínica detallada, un examen físico y exploración de cabeza y cuello, incluyendo la exploración de los nervios craneales. En la endoscopía se realiza una nasofaringoscopía con fibra óptica y biopsia nasofaringea. También tenemos estudios de laboratorio y detección del virus Epstein-Barr. En muestras patológicas, la hibridación in situ para RNA codificado por el virus Epstein-Barr es el método más fiable y más simple. Y también la tinción inmunistoquímica para la proteína de membrana latente. También tenemos que la resonancia magnética es la primera elección para el diagnóstico y estadificación. Identifica mejor el tumor en las etapas tempranas y discrimina mejor la infiltración de tejidos blandos, la invasión de la base del cráneo, la infiltración de los pares craneales y la afectación linfática en niveles retrofaringeos. La tomografía computarizada detecta mejor los ganglios linfáticos subcentimétricos sospechosos y presenta mejor visualización de la destrucción ósea.
En estudios de extensión podemos realizar una tomografía por emisión de positrones para estadios 3 y 4. Y en otras evaluaciones tenemos evaluaciones dentales, de audición, patología del habla y nutrición. Siguiendo con la estadificación, tenemos 3 espacios anatómicos importantes para esta. El primero es el espacio parafaringeo, este es lateral y posterior a la nasofaringe. Después tenemos el espacio carotídeo y por último el espacio masticador. Y podemos encontrar 3 tipos histológicos según la OMS de este carcinoma. El primero es el carcinoma de células escamosas queratinizante, este va a ser el tipo 1 y es la forma esporádica y más frecuente. Después tenemos el carcinoma no queratinizante, este se divide en el tipo 2 que es el diferenciado y el tipo 3 que es el indiferenciado. Este va a ser la forma más endémica y está estrechamente relacionado con el virus Epstein-Barr y con un mejor pronóstico. Y por último, el carcinoma de células escamosas basaloides, este es menos frecuente, más agresivo y es el de peor pronóstico. También tenemos la estadificación mediante el sistema TNM. Como aquí les muestro en la tabla, primero tenemos la T de tumor primario, donde la TX es cuando no se puede evaluar el tumor primario, T0 es donde no se identifica el tumor, pero hay compromiso de ganglios cervicales o Epstein-Barr positivo, el TIS es un tumor in situ, T1 es un tumor confinado al cavum o extensión a la cavidad orofaringea o a la cavidad nasal, pero sin compromiso parafaringeo. El T2 es un tumor con extensión al espacio parafaringeo o compromiso de tejido blando adyacente, mientras que el T3 es un tumor con infiltración a la base del cráneo, a las vértebras cervicales, a las estructuras pterigoideas o a los senos paranasales. Y por último tenemos el T4 donde hay un tumor con extensión intracraneal, compromiso de nervios craneales, hipofaringeo, órbita, glándula parótida o infiltración extensa del tejido blando más allá de la superficie lateral del músculo pterigoideo lateral. Ahora tenemos en la N los ganglios linfáticos regionales. Tenemos NX, que son los ganglios linfáticos regionales que no pueden evaluarse, N0, donde no hay metástasis en ganglios regionales, N1, donde hay metástasis ganglionar cervical unilateral o metástasis unilateral o bilateral de ganglio retrofaringeo en su mayor dimensión por encima del borde caudal del cartílago cricoides. Y por último tenemos N3, donde hay metástasis unilateral o bilateral en ganglios linfáticos cervicales, que es mayor de 6 centímetros en su mayor dimensión o extensión por debajo del borde caudal del cartílago cricoides. Por último tenemos la M, que significa metástasis a distancia, donde hay M0 y M1. Y en la siguiente tabla les muestro ya completa la estadificación que va del 0 al 4B. Pasando al tratamiento, tenemos que el objetivo principal es el control locorregional, ya que la recidiva es el factor pronóstico de desarrollo de metástasis a distancia. La cirugía se reserva como tratamiento de rescate en casos de recidiva o en casos de resistencia a enfermedad tras el tratamiento primario. Aquí tenemos una tablita sobre los tratamientos que se divide por estadios. En el estadio 1 tenemos una radioterapia exclusiva o una radioterapia de intensidad modulada junto con una guiada por imagen. En el estadio 2 y 3, si es de bajo riesgo, va a recibir el tratamiento anteriormente mencionado y si es de alto riesgo, va a recibir quimioterapia o radioterapia exclusiva. También tenemos que en el estadio 2 a 4A se va a recibir una quimioterapia inducida más una quimioterapia y radioterapia. En caso de que no se reciba la quimioterapia inducida, se va a recibir la quimioterapia y radioterapia más una quimioterapia adyuvante. Ya por último tenemos el seguimiento. En este es fundamental verificar la respuesta al tratamiento de la nasofaringe y el cuello mediante estudios endoscópicos e imágenes diagnósticas. Muchas gracias por ver mi video y espero haberlos ayudado.